Si tocas ese piano, me caso contigo, dijo ella soltando una carcajada como quien se burla de lo imposible. Y todos rieron con ella, todos menos él, porque algunas promesas se hacen solo para humillar, pero otras tocan una fibra demasiado profunda como para ser olvidadas. Ella creía que estaba jugando, pero terminó despertando algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y en aquel salón bañado en oro, lo único que brilló de verdad fue la verdad que ella intentó ocultar con su sarcasmo. Ahora, quien ríe al último no siempre necesita reír. La música provenía de un piano de cola blanco que descansaba en el centro de un salón donde el techo parecía rozar el cielo. Candelabros de cristal colgaban como gotas congeladas de un lujo que solo los ricos comprenden. Las copas tintineaban, las risas resonaban. Era una de esas noches donde la riqueza desbordaba no solo los bolsillos, sino también el ego de quienes la poseían. En un rincón, arrodillado junto a un cesto de basura de plata, Mateo Rojas pulía el suelo como si no estuviera allí. Un uniforme ajeno, el perfume caro de los demás pasándole por al lado como el viento, era invisible. El hombre de la limpieza que todos veían, pero que nadie miraba. Los audífonos, ocultos bajo su vieja gorra, disimulaban lo que solo él oía. Chopin. Siempre Chopin. El salón era de Sofía Montenegro, la hija única de un titán de la construcción que convirtió el cemento en una fortuna. Ella lo heredó todo, con la gracia de quien nació lista para brillar, y con el veneno de quien nunca ha escuchado un no. Llevaba un vestido rojo como si fuera una bandera de guerra. Por donde pasaba, la gente se abría camino y esperaba su siguiente comentario afilado. Mateo se levantó para recoger un vaso abandonado en el suelo cuando escuchó la primera nota desafinada del piano. Era un invitado intentando lucirse. La melodía tropezó y la sala se rió. Sofía se acercó al piano y bromeó con una falsa simpatía. Tocar es fácil. Lo difícil es hacer que el alma baile. Mateo miró discretamente por encima del hombro. Esa frase resonó de una manera extraña dentro de él. Volvió a limpiar el suelo, pero su mente ya no estaba ahí. Sofía caminaba entre los invitados como quien desfila sobre un trono invisible. Tenía apenas 28 años, pero hablaba como quien ha visto el mundo desde arriba, y con desprecio por todo lo que estaba debajo. Sus palabras siempre venían con una sonrisa, pero nunca con amabilidad. Era el tipo de mujer que usaba su inteligencia como una navaja y el sarcasmo como perfume. Esa noche contaba historias, no de amor, sino de conquistas, lujos, exnovios humillados y artistas que ruegan por tocar en sus salones. Un buen pianista no me impresiona. Ya he visto tantos, he oído demasiado. Quien no toca con el alma, no toca nada. Las risas a su alrededor resonaron como los aplausos de un teatro donde solo ella era la actriz. Fue en ese momento que alguien, intentando impresionar, señaló a Mateo, que recogía discretamente las copas vacías cerca de la escalera. El de la limpieza debe ser bueno en eso, ¿no? Miren esa postura, ¿será que toca?, dijo un hombre entre risas, animado por el vino. La sala entera volteó a ver a Mateo. Él se detuvo, lentamente, miró sin mirar a nadie, y solo bajó la cabeza. Sofía no pudo resistir la oportunidad. Caminó hasta el piano, se sentó frente a las teclas, cruzó las piernas y sin quitarle los ojos de encima a Mateo, lanzó la frase: «Si tocas este piano como un maestro, me caso contigo». Las risas llegaron incluso antes de que él pudiera reaccionar. Risas largas, exageradas, de esas que no son por el chiste, sino por la persona que está en el centro de la burla. Mateo no respondió. Solo recogió una copa del suelo, se dio la vuelta con calma y continuó con su trabajo. Pero por dentro, una tecla había sido presionada. Al día siguiente, la broma ya era una tradición entre los empleados de la casa.
El personal de la cocina imitaba la escena como si fuera una obra de teatro. «Si tocas ese piano, me caso contigo», decían entre carcajadas, empujando a Mateo en broma como si él fuera cómplice de su propia vergüenza. Él no reaccionaba. Solo sonreía con la mirada baja, como quien carga con un dolor demasiado antiguo para explicarlo. Pero esa noche el desafío se convirtió en un espectáculo. Sofía organizó una nueva recepción, más íntima, con amigos de la alta sociedad. En medio de la fiesta pidió silencio y anunció: «Señoras y señores, vamos a ver si tenemos un nuevo Mozart entre nosotros. Mateo, ven aquí». El salón se congeló. Mateo, que pasaba discretamente con una bandeja de servilletas, se detuvo en seco. La mirada de ella lo atravesaba con la fuerza de un reflector. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, animando la broma. Otros reían, sin siquiera entender el contexto. Solo reían porque ella estaba riendo. «Vamos, Mateo, la noche es tuya. Solo tienes que tocar. Y oye, la oferta de matrimonio sigue en pie, ¿sabes?», completó ella con una burla calculada. Todos se giraron hacia él. Mateo respiró hondo. Miró el piano, luego a ella, y en silencio dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y caminó hacia el instrumento, pero no se sentó. Solo pasó los dedos suavemente por las teclas, como quien toca el pasado sin querer despertarlo. Luego se dio la vuelta, recogió su bandeja y se fue. El salón no supo si reír o aplaudir. Sofía se encogió de hombros y soltó otra de sus frases. «Bueno, al menos entiende de limpieza, pero la música no es para cualquiera». Mateo no miró hacia atrás, pero algo dentro de él no se quedó callado. Esa noche, Mateo no fue directamente a su cuarto. Caminó hasta la estación de metro vacía, sin un destino fijo. Necesitaba respirar un silencio que el salón le había robado. Se sentó en una banca oxidada, con las manos aún impregnadas de productos de limpieza, y se quedó mirando la oscuridad. La humillación no era nueva, pero la forma en que lo hizo, con público, con risa fácil, con esa mirada de quien nunca ha tenido que pedir perdón, aquello le atravesaba el alma. A la mañana siguiente, los empleados ya habían convertido el episodio en un meme. Alguien pegó un papel en la puerta del comedor. «Clases de piano con el prometido de la patrona. Inscripciones abiertas, más risas, más indirectas». Don Armando, el mayordomo más antiguo de la casa, fue el único que no se rió. Solo le sirvió el café a Mateo con una mirada respetuosa y un silencio cómplice. Al final de su turno, Mateo entró en su pequeño cuarto en el área de servicio, un espacio reducido, de cama corta y paredes descascaradas. Pero allí había algo que nadie imaginaba. Debajo de la cama, envuelto en una tela gruesa, había un teclado antiguo, con las teclas amarillentas, pero con el sentimiento intacto. Lo colocó sobre la mesita de madera, conectó la extensión improvisada y se sentó. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que sus dedos tocaran, no el sonido, sino el recuerdo. Era la primera vez que tocaba un instrumento desde el funeral de su hermana. Ella era pianista. Los dos tocaban juntos desde niños, pero la vida, con su prisa cruel, se lo llevó todo en un accidente de autobús. Desde entonces, Mateo limpiaba el mundo para no volverse loco. Pero ahora tenía un motivo para volver, no por ella, por él, por todo lo que aún vivía entre sus manos y que nadie veía. ¿Alguna vez te has tragado el llanto para no mostrar debilidad, incluso cuando por dentro estabas hecho pedazos? Si te ha pasado, deja un sí en los comentarios. Es solo para saber que estás aquí y que esta historia también es tuya. Los días que siguieron fueron iguales por fuera, pero completamente diferentes por dentro. Mateo continuaba con el balde, el trapo, el silencio, pero ahora, detrás de sus ojos tranquilos, había movimiento. Cada noche, cuando la casa se dormía y los candelabros se apagaban, él volvía a su cuarto y encendía el teclado. No estudiaba partituras, tocaba de memoria,
piezas que había aprendido con su hermana, fragmentos que escuchó de niño, melodías olvidadas que venían del fondo del alma. Se equivocaba, corregía, a veces lloraba, pero nunca se detenía. Don Armando fue el primero en notarlo. Una madrugada pasó por el pasillo de servicio y escuchó el sonido ahogado que atravesaba la pared delgada. Se detuvo, se quedó escuchando unos minutos, sin tocar la puerta, sin interrumpir, y luego siguió su camino con una pequeña sonrisa en el rostro. Cierta mañana, Sofía entró en el salón principal mientras Mateo lustraba el piso. Pasó a su lado sin notarlo. Se quejó del arreglo floral, pidió que cambiaran el champán para la noche siguiente y anunció: «Habrá otra fiesta, gente importante. Quiero el piano justo en el centro, que sea el protagonista absoluto». Mateo solo asintió con la cabeza, pero en ese instante algo se confirmó dentro de él. Ya no se trataba de demostrar nada, no se trataba de ella, se trataba de la música, de reencontrarse y de devolverle al mundo aquello que habían enterrado con su hermana, pero que por alguna razón había sobrevivido. En la víspera de la fiesta, cuando todos ya dormían, Mateo fue al salón vacío. El piano nuevo, encargado desde Europa, ya estaba allí. La luz de la luna se reflejaba en las teclas como una invitación. Se acercó, pasó los dedos sobre la tapa pulida y susurró algo que solo el piano escuchó. La noche llegó como todas las otras, llena de luces, vestidos de diseñador y carcajadas fáciles. El salón estaba a reventar. Figuras de la alta sociedad, políticos discretos, influencers de sonrisas plásticas. Todos danzaban alrededor del lujo. En el centro, el piano de cola brillaba como una joya intacta. Sofía, deslumbrante en un vestido dorado que reflejaba cada flash, hacía lo que mejor sabía hacer: contar historias donde siempre era la protagonista. Este piano, importado, solo lo tocan los mejores, o quien tenga el valor. Más risas, más brindis. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Mateo entró sin ser notado. Camisa limpia, pantalón oscuro, pasos lentos. En sus manos solo traía un paño, como si fuera otra noche de trabajo. Pero en lugar de agacharse, se acercó al piano. Un silencio curioso fue formándose a su alrededor. El murmullo de las conversaciones fue bajando como por instinto. Sofía se giró, confundida. La música ambiental cesó. Y allí, frente a todos, Mateo se sentó, sin pedir permiso, sin anunciarlo, sin desafiar a nadie. Sus dedos se posaron sobre las teclas con la reverencia de quien reencuentra a un viejo amigo. Y entonces tocó. No era un ejercicio, no era una exhibición, era el alma. La sala entera pareció detenerse. La melodía era sencilla, pero había algo en ella que nadie podía explicar y que nadie quería interrumpir. Sofía permaneció inmóvil. Su expresión fue cambiando lentamente, de la risa a la duda, de la duda al recuerdo. Esa música era la favorita de su madre, la misma que sonaba los domingos de su infancia cuando el mundo todavía era ligero. Era imposible que él lo supiera, pero lo sabía, y tocó hasta el final, con dignidad, con entrega, con un dolor que solo quien ha perdido a alguien puede traducir en sonido. Cuando la última nota cayó en el aire, el silencio tardó en marcharse. No hubo aplausos, no por falta de respeto, sino porque nadie sabía cómo reaccionar ante algo tan sincero. Mateo se levantó despacio. No miró a nadie, no esperó aprobación. Solo se arregló la camisa, pasó con calma entre los invitados paralizados y salió por la misma puerta por la que entró. Sofía seguía de pie, sin palabras. En su copa, el champán ya no tenía burbujas. En su rostro, una expresión que nunca antes había mostrado: vergüenza. Intentó llamarlo, pero la voz no le salió. Fue don Armando quien se le acercó por detrás y le susurró:
A veces, el alma de la que te ríes es la que vino a recordarte quién eras. Ella cerró los ojos, sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez, en esa casa inmensa, fue ella quien se sintió pequeña. Y el piano se quedó allí en silencio, como si esperara que, esta vez, ella aprendiera a escuchar.